Aprender y aplicar rápidamente. El tip número 4 que me ha ayudado a mí a ser más rápido tanto dentro como fuera de la pista a bordo de mi motocicleta. Antes de que hablemos de este tip, quisiera comentarles que están todos interconectados. De hecho, si miran el video 3, el 2 y el 1, y hoy específicamente, cada día me refiero al tip que he mencionado en los días anteriores. ¿A qué se debe esto? A que considero que a medida que vamos creciendo como pilotos, vamos creando un pack de características que nos van ayudando y, queriéndolo o sin querer, se vuelven como una armadura que está compuesta de diferentes partes que nos hacen mejorar. Vamos al de hoy, en el cual les comentaba que es aprender y aplicar rápidamente. Pero antes de aprender, hay una palabra clave que hay que tener y es estudiar. Entonces aquí es donde se conecta con lo que hemos hablado los días anteriores. Porque si estudiamos, tenemos que tener primero la suficiente humildad para reconocer que no lo sabemos todo. Pero adicionalmente tenemos que estudiar hackeando a los mejores. Y como si fuera poco, debemos estudiar cuando nos conocemos a nosotros mismos y sabemos qué debemos mejorar o incluso qué consideramos que tiene un margen de mejora. Ya cuando estudiamos, podemos entrar en el concepto del día de hoy, que es aprender lo estudiado y aplicarlo rápidamente. ¿Por qué es importante esto? Ya como lo hablábamos y hemos hablado mucho del ego, pero creo que es clave en este y en todos los deportes. A medida que estudiemos, vamos a ir descubriendo que cada vez es menos lo que sabemos para llegar a tener éxito. En el motociclismo es algo muy clave. Cuando empezamos a analizar diferentes pilotos, empezamos obviamente en el ámbito local, nos comparamos con los pilotos locales, pero cuando ya abrimos nuestro espectro y empezamos a ver que en la región, por ejemplo en mi caso, yo estoy en Costa Rica, si empiezo a verme con los pilotos de Panamá, si voy a Colombia, si empiezo a ver ya en la parte del sur del continente, Argentina, o si ya incluso me voy hasta Motoamérica, podemos ver que hay una evolución. Para los amantes de este deporte y más de la práctica del motovelocidad, podemos o conocemos y es muy sabido que el piloto rápido latinoamericano decide ir a Motoamérica para ver cuál es su nivel, pero el piloto rápido de Motoamérica decide ir a Europa para ver cuál es su nivel. Y así podría seguir dándoles ejemplos, dentro de los cuales el piloto europeo va a Gran Bretaña para saber cuál es su nivel, el piloto de Gran Bretaña se va a World Superbike para ver cuál es su nivel, y el piloto de World Superbike va a MotoGP para ver cuál es su nivel. Favorable o desfavorablemente, muchas veces las primeras competiciones que hacemos fuera de nuestra zona de confort no son muy fáciles. Tenemos que llevar mucho tiempo y estar muy acostumbrados y llevar una muy buena moto para que eso nos funcione de manera inmediata. Entonces ahí es cuando abrimos la mente, abrimos nuestros ojos y empezamos a ver todos esos tips que podemos estudiar, aprender y aplicar. Muchas veces también los circuitos son totalmente diferentes y nuestro estilo de manejo y esas mañas o trucos que tenemos al mover nuestra moto en el circuito en el que estamos acostumbrados no nos va a funcionar si el circuito al que vamos es más trabado, menos trabado, más rápido o menos rápido. Entonces es una experiencia muy importante que les recomiendo a todos. Traten, aunque sea, yo sé que va a sonar un poco arrogante, pero traten aunque sea una vez al año de correr fuera de su país. Como les decía, y nuevamente no quiero como incomodar con este comentario porque sé que todos damos mucho, ponemos mucho para poder correr, todos los gastos que asumimos para poder cumplir este sueño, pero para todos aquellos que estén convencidos de que están dando lo mejor, de que quieren crecer y que van a seguir creciendo en este deporte, busquen referentes fuera de su zona de confort y eso les va a permitir que el tema que estamos hablando hoy y el tip número 4 que menciono, que es muy importante, que es aprender y aplicar rápidamente, lo podamos ejercer de manera más fácil. Y el otro punto que quiero tocar el día de hoy con respecto a esto es que la teoría es muy buena, nos ayuda a generar unas bases, pero nada puede reemplazar la práctica. Y ahí es donde muchas veces entramos en duda de si lo que estamos viendo se puede ejecutar o no, y nada mejor que corregir en el momento. Ahí es donde creo que soporto una teoría que para muchos puede generar controversia o no, y es el uso de material como simuladores o como elementos que no necesariamente están en pista, pero que pueden demostrarle a las personas que nos están ayudando a mejorar los errores que tenemos. ¿Por qué los simuladores considero que son buenos? Porque hay un momento en el que, cuando estamos realizando la práctica a bordo de un simulador, la persona que nos está viendo, o incluso si lo hacemos en grupo, todos pueden corregirnos de manera inmediata. Hay otra contraparte, y es que obviamente a bordo del simulador hay ciertas situaciones, ciertos movimientos, ciertas condiciones que no se pueden emular 100%. Pero el factor que considero que es clave en este punto es la corrección al instante. Imagínense que decidimos estudiar, aplicar, aprender y aplicar en un track day en pista.
Lo máximo que podemos hacer en ese escenario son dos opciones y una de ellas es apoyándose en la tecnología actual. Anteriormente solo teníamos una y era que saliéramos dos pilotos de pits, uno detrás del otro. El que va detrás va analizando todos los movimientos y las líneas y tendríamos que volver a llegar a pits para que en pits me dijeran: vio la curva 1, vio la frenada 2, vio el movimiento de la moto en la curva 3. Y ahora, como les mencionaba, el segundo, que es gracias a la tecnología, podríamos usar un dron que nos siga. Pero aún así, lo que se pierde es ese momentum. No va a haber una corrección inmediata. Entro a analizar los videos, entro a analizar lo que me está dando de feedback la persona que iba detrás mío. Y recuerden, para mí las motos es como la vida. Ningún momento es igual al momento presente. Puede que mañana yo llegue a la misma pista, con la misma moto, con las mismas llantas, las mismas condiciones, y la experiencia sea totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay un factor humano en este deporte que somos nosotros, los pilotos, y no siempre estamos en las mismas condiciones. Hay un tema mental que ya lo hablamos, que es muy importante. Hay un tema también que no lo hemos conversado, que se puede conversar más adelante, y es la parte de esa educación que tenemos. Puede que hoy yo experimente algo que mi mente procese tan rápido que el día de mañana, al estar en el mismo momento y en la misma pista, lo haga de manera diferente. ¿Por qué? Porque fue un feeling que me hizo cambiar la situación, porque analicé algo en esos videos que descubrí que podía mejorar muy rápido. Entonces, como les comentaba, y para resumir el tip del día de hoy: estudien, aprendan y apliquen muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Porque, como les decía, estamos en un ambiente que es nuestra zona de confort. Obviamente queremos ser los campeones y los mejores en esta zona de confort, pero al momento en que llegamos a ese tope debemos ir al siguiente nivel. Y en la mayoría de los casos, bueno, hay excepciones, pero por no decir todos, cuando vamos a ese siguiente nivel volvemos a empezar de abajo para arriba. Entonces, para cerrar este ejemplo, un piloto que vaya de Costa Rica o que vaya de Colombia o que vaya de Panamá a Motoamérica tiene que hacerlo muy bien, como por ejemplo en el caso que hizo hace poco Alfonsito, que en situación de lluvia pudo llegar dentro de los 7 u 8 primeros, si no me equivoco. Pero la mayoría tiene que hacer la carrera completa, tienen que primero ir, llevar una moto, setearla para una pista en la que nunca han estado. Entonces, nunca desprecien la educación, menos en este deporte, porque hay gente que ya ha hecho el proceso por el que estamos pasando.